Vamos a calcular las sombras de una figura que está en una perspectiva de cuadro inclinado. Dibujamos el horizonte y ahora en el horizonte tenemos una recta límite y tenemos otra recta límite. Tenemos, por ejemplo, un prisma correspondiente a una casa que las verticales bajan hacia esa fuga y luego la orientación de la casa viene por aquí. O sea que en realidad la casa sería esto, distorsionado bastante, ser un gran angular. Y tenemos, por ejemplo, si yo hago las diagonales de este cuadrilátero, pues tenemos que se cortan aquí uniendo con este punto, pues tengo la línea que corta ese segmento en el espacio a la mitad. Bueno, si uno, por ejemplo, este punto con este y este con este, pues tengo ahí un pentágono que pertenece al plano cuya recta de horizonte es esta. Bueno, pues según eso, por ser una figura plana, todas las fugas de estas rectas van hacia esa línea del horizonte. Lo mismo esta de aquí arriba va hacia esa línea del horizonte. Y esta de aquí atrás, por ser paralela a esa, también va a al mismo punto de esta recta al horizonte. Se cortan las dos en el mismo punto. Bueno, si ahora dibujamos, por ejemplo, bueno, tenemos el extremo superior del tejado que necesariamente fugará también hacia allá por ser paralela la línea superior a esta de aquí. Y luego tenemos esa que decíamos que fugaba allá detrás. Bueno, tenemos la casa ya en perspectiva. Si por ejemplo continúo esta línea por aquí, no la de este detalle, sino la superior del tejado, y el tejado va a tener un alero que llegue hasta aquí, pues esta línea, por ser paralela a esta, fugará también al mismo punto. Y lo mismo detrás, si continúo esta, pues igual que estas dos van a cortarse sobre esta línea, pues ese punto de fuga lo uno con este punto hasta que corte aquí, obteniendo ya el alero correspondiente. ¿Hasta dónde va a llegar? Pues bueno, si mantenemos que esto, por ejemplo, cogemos esta línea o cogemos una que llegue un poco más abajo, para que no esté alineado con esto. Entonces continúo esto y va a llegar hasta aquí. Alineo con este punto de fuga, y donde corte a esta línea, ahí tengo también hasta donde va a llegar el alero del tejado de este lado. Lógicamente esto fugará hacia allá por ser paralela a esta línea. Y lo mismo esto donde corta, pues fugará hacia allá, hacia el mismo punto, hacia este punto. Bueno, habría que continuar también, igual que continúe el alero por aquí, por debajo, por ahí detrás, pero como ya casi no se ve, pues ya no es necesario hacerlo. Si por ejemplo dibujáramos la sombra de este punto, vamos a hacer por ejemplo que aquí haya un punto donde fugan las proyecciones de los rayos sobre el suelo, y si hago una vertical que lógicamente baja hasta aquí, tenemos la fuga de los rayos de sol. Siempre viene definido por dos puntos, los rayos y sus proyecciones sobre el suelo. Los rayos van a fugar hacia aquí y sus proyecciones hacia aquí. Eso quiere decir que la sombra de un árbol que estuviera aquí, que en esta perspectiva necesariamente está inclinado, un árbol que estuviera aquí, pues tiene el tronco con la fuga hacia aquí, y ahora tiene que en realidad el rayo de sol viene por aquí y su proyección sobre el suelo es esta. Por tanto, la sombra de ese árbol sería esta. Bueno, tenemos entonces ya la casa y el árbol y su sombra. Y
lógicamente, como las proyecciones de los rayos solares, que son líneas espaciales, cortan al plano del suelo según este plano vertical que pasa por aquí, cuya recta límite es esta, pues tenemos que en realidad la intersección de ese plano con el suelo es esta línea. Y claro, con la intersección de las líneas que pasan por aquí quedan detrás, por tanto la sombra de la casa queda por detrás. Bueno, vamos a hacer por ejemplo un detalle. Vamos, esto llega hasta aquí. Ahora por ejemplo fugamos hacia aquí abajo y ahora fugamos hacia aquí. Entonces vamos a hacer aquí una forma de L en la casa para que tenga algo más de interés. Entonces por ejemplo corta aquí, otra vez volvemos a fugar hacia allá sin importarnos dónde cae aquí y ahora volvemos a fugar hacia allá y fugando otra vez hacia aquí, pues tengo entonces esta orientación para esta línea que vendría hasta aquí. Bueno, tengo ahí la casa, ahora me ha quedado esto descentrado, pero bueno, tengo aquí la otra línea y tengo aquí la otra línea y la base. Bueno, vamos a marcarlas un poco mejor, a ver si con esto serían las líneas de la casa. Bueno, eso sería el prisma que entra con ese hueco y luego el tejado. Vamos a hacer que ese prisma, por ejemplo, tenga un balcón. El balcón, pues por ejemplo, viene por aquí y llega hasta aquí. Y por aquí detrás hace esto y aquí esto. Fugando también hacia allá. Bueno, simplemente un saliente que si queremos lo hacemos algo más ancho. Bueno, entonces vamos a empezar a calcular sombras. Si por ejemplo quiero saber dónde está la sombra del tejado, entonces tengo que la sombra del tejado viene dado, necesito este punto, tengo la referencia, esto está en un mismo plano, pasa por aquí y lógicamente si uno con esto, pues tenemos que esto como corta aquí, pues corresponde a ese punto. Entonces esto es esta línea que fuga hacia allá, uniendo esto con esto, tenemos que en realidad esta es la anchura del tejado. Si yo hago una línea que va hacia esa fuga, pues tengo aquí en la intersección con este el punto correspondiente al tejado, su proyección sobre el suelo. También podría traer este punto hacia allá, hacia la fuga, y unirlo con esta fuga. La intersección con esta línea me daría también el punto. Bueno, tengo el punto del suelo, siempre necesito, para calcular la sombra de un punto, por ejemplo tengo aquí un punto, aquí una esfera, tengo una vertical que me indica exactamente su posición a cierta altura respecto a una vertical. Entonces necesito siempre la proyección del punto sobre el suelo, P'. Uno siempre el punto con a dónde van las proyecciones de los rayos y uno el punto con donde van los rayos solares hacia allá. Eso quiere decir que la sombra de ese punto es esto y la sombra de la varilla es esta. Bueno, es lo mismo que hicimos aquí, pero aquí está de este lado y aquí está de este. Bueno, pues es lo mismo que hacemos aquí. Echamos hacia allá el punto y ahora tenemos que este punto va hacia esta fuga y por tanto corta aquí. Entonces tenemos que aquí hay una línea que es paralela a esta, va a la misma fuga, o sea que corta a estas en este punto del horizonte. Lógicamente termina aquí la casa porque habíamos quitado este prisma y llega hasta aquí la sombra. Y estas como fugan hacia aquí, pues también su sombra también fugará hacia ese mismo punto. Tenemos ya la sombra de ese detalle. Bueno, si cogemos ahora la sombra del balcón,
Podríamos coger la referencia, ver hasta dónde llega aquí también, por el suelo. Prolongamos y traemos esta línea por aquí hasta que corte aquí. Como podemos ver, es más corta que el tejado, que el alero del tejado. Lo mismo, fugamos hacia allá y tenemos la proyección toda del tejado, que es esta. Este es el tejado, el balcón. Bueno, una vez que tenemos lo mismo, pues esto que hicimos con este punto lo haremos con el balcón. Entonces, por ejemplo, si cojo un punto cualquiera, por ejemplo este punto tiene su proyección al hacer esta dirección a la fuga, tiene su proyección aquí. Pues fugamos, vamos a nombrar esto fuga de las proyecciones de los rayos y fuga de los rayos. Eso quiere decir que corta, si hacemos en este punto de intersección una vertical que fuga hacia allá, corta aquí. Por tanto, la sombra de esta línea será una paralela hacia esa fuga. Entonces ya marcamos la paralela hacia esa fuga, que va a ser por donde pasa la sombra de este balcón. Va a quedar aquí abajo. Si por ejemplo tenemos aquí en este balcón, habría que poner de cada lado pues una columna. Hay que decir que también, bueno, esto es la sombra de esto, pero luego hay que hacer la sombra de este detalle, porque esto acaba aquí. Entonces hay que calcular la sombra de este punto. Entonces lo mismo, este punto es la esquina esta, fuga hacia allá, levantamos una vertical y esto fuga exactamente hasta aquí. Entonces a partir de aquí sería esto. Entonces esta es la sombra del balcón. Y ahora si aquí por ejemplo colocamos un poco hacia adentro una columna, podemos colocar allí por simetría otra que fuga también hacia allá, pues tenemos que, para calcular la sombra de esto, será intersección del plano con un cilindro. Bueno, pues esto lo hacemos aparte para que se vea mejor. Tenemos el cilindro y tenemos el punto del balcón. Entonces, lo mismo, proyección del punto, dirección por el suelo de los rayos, dirección por el espacio, corta aquí, levanto vertical, la sombra de este punto es esta. Hago lo mismo con otro que tiene al lado y la sombra de ese punto pues me dará una que queda aquí detrás. Entonces ahí me define una elipse, que sería el plano de corte de esa columna. Pero resulta que la columna, que el balcón sigue esta dirección y luego hace esta. Pues este mismo procedimiento vale para calcular ahora los rayos que cortan, provocando aquí una elipse que hace esta forma. O sea que en realidad la línea esta de aquí, al calcular la sombra de esta zona, pues hará esto. Entonces la sombra será la intersección de las dos elipses. La que corresponde a esta parte del balcón, a esa arista, y a esta otra, provocando así esta zona de sombra. O sea, la intersección de esta elipse con la intersección de la otra elipse. Esa sería la solución a esto, que como es muy pequeño ya no lo hago aquí. Bueno, simplemente vamos a sombrearla. El procedimiento lo sabemos, lo que importa es entender el procedimiento. Entonces, se sombrea aquí el interior, y lo mismo por aquí, llega hasta aquí. Y esto que queda en sombra, pues quedará todo esto aquí en sombra. Bueno, esa es la sombra del tejado, lo que hemos hecho hasta ahora. Si realmente, si por ejemplo ponemos ahora, bueno, decíamos también lo de la columna que dejaría aquí una zona de sombra, que es una forma elíptica aquí. Se está sombreando la columna exactamente en el plano de corte que luego llega hasta ahí abajo. Bueno, esa sería la sombra del balcón. Si realmente continuáramos, por ejemplo, esta línea por aquí, pues veríamos que corta la vertical en este punto de intersección con el tejado, con el alero, fugamos hacia abajo. Eso quiere decir que la sombra de este alero vendría por aquí. Bueno,
Como podemos ver, si aquí realmente hay una columna, por ejemplo, vamos a poner otra aquí. Vamos a poner otra, por ejemplo, por aquí, que fugue también hacia el mismo punto, sea una columna vertical. Ahí detrás. Esta, por ejemplo, de sección rectangular, prismática, pues tenemos que en realidad esta línea determina la zona de sombra del alero sobre esa columna. Luego, lógicamente, si tiene por aquí un grosor esa columna, o sea, si hace así, y tiene un grosor, que debe tenerlo, vamos, no va a ser de papel. Entonces, una cosa es esta línea que marca, que viene definida por la intersección de esta vertical con este plano, y otra cosa, o sea, una sombra, una cosa es la zona esta de sombra, por ejemplo, que el tejado venga por aquí, y otra zona es la que corresponde a la sombra del alero, que la sombra del alero, lógicamente, al proyectarse una línea oblicua sobre un plano oblicuo, pues va a ser una paralela, y por tanto, por ser paralela, va a ser paralela a la línea del tejado, paralela a esta pared, y por ser paralela fugará también a este mismo punto, esa línea que viniera por ahí. O sea que tendría que hacer esta línea y la del tejado tendría que ser aquí paralela. Bueno, si hacemos también esa columna, ya que la trajimos por aquí, traemos aquí la referencia hasta el final casi del tejado y la traemos por aquí. Y la fugamos también, por ejemplo, casi al final aquí. Por aquí. Hacerla con regla. Entonces la traemos por aquí. Esta es la referencia respecto a la fuga. O sea, llega hasta aquí. Fuga hacia abajo. Y lo mismo, fuga por ahí también hacia atrás. Fuga también aquí hacia allá. Bueno, entonces tenemos esta y esta son líneas paralelas, y el tejado este, si sobresale un poco, vamos a hacer que no caiga aquí, pues tenemos que la sombra de esta línea, que es el grosor este del tejado, vamos a marcarlo mejor, el tejado este que tendría ahí la línea del contorno, pues va a proyectar su sombra paralela aquí sobre este muro. El procedimiento, pues igual que si por ejemplo quiero calcular dónde corta aquí, decíamos que esto estaba alineado con esto, ya no hacemos el cálculo más complicado, entonces traemos esta línea, bajamos y corta aquí, o sea que en realidad la proyección de este punto es esta, pero la proyección de cualquier punto, por ejemplo de este punto, levantamos una vertical y corta aquí. Entonces si yo fugo hacia allá y hago aquí otra vertical que va hacia esa fuga, y tengo luego que esta línea viene por aquí hacia esta fuga, entonces viene hacia esta fuga y corta aquí detrás, por tanto la sombra de esta será una paralela por ese punto, una paralela que fuga hacia allá por ese punto. Bueno, lógicamente como esto estará más hacia atrás, pues entonces la sombra de esto va a quedar más hacia abajo. Entonces lo que hicimos aquí lo hacemos con otro punto cualquiera, con este por ejemplo. Entonces lo mismo, fugamos, tenemos la vertical. Resulta que la vertical corta aquí. Entonces mandamos la vertical hacia allá, la intersección con la vertical hacia allá. Esto corta según una vertical que también fugará hacia allá. Entonces ahora uniendo este punto con este de aquí, tenemos en la intersección el punto exacto de la sombra de esto, que será una paralela que fuga también hacia allá, y que decíamos que al ser paralela pues también fugará hacia ese punto. Este punto y este determina al unirlos la separación y las distintas alturas sobre esto y sobre esto, ¿no? Tenemos que la sombra de esta columna pues debe fugar hacia allá por el suelo y debe fugar hacia allá. Aquí ya no hay que calcular más. Entonces ahora es una vertical sobre un plano vertical, entonces era una línea que fuga también hacia ese punto y una línea que fuga hacia ese punto. Tenemos entonces la sombra de la columna.
y luego vemos que en realidad el contorno este, a partir de aquí, pues por aquí es donde, saliendo un poco el tejado, porque esto llega hasta aquí, pues ahora va a venir la sombra de esto, y esto es lo que tiene que subir. Bueno, pues esto subirá exactamente hasta el punto, lógicamente a partir del punto que calculemos, que va a ser este, va a sobresalir un poco, pues habrá que unirlo con esto, porque la sombra de esto es esto, entonces la sombra de esto sobre esto va a ser la continuación de esto, no puede ser que tenga esta línea aquí y que ahora salga por aquí, porque es la misma línea. Entonces justo desde la sombra de este punto que calculamos igual que hicimos con estos, porque no coincide exactamente con este punto, sino que habrá que calcularlo y vemos que ya que el punto de la columna no coincide con esto. El procedimiento es el mismo que aquí, o sea, traer esto hacia aquí, proyectar, proyectar hacia aquí abajo, hacia aquí, donde corte vertical, y donde corte aquí, pues ya el punto lo unimos con este de atrás. Obteniendo ahí ya, como es algo muy pequeño, pero bueno, sería eso, simplemente proyección vertical de este punto, cae aquí. Esto va por el suelo hacia allá. Y ahora este punto va por el espacio hacia aquí. De repente, si corta aquí, se levanta una vertical, la intersección de esa vertical con esta y nos da el punto. Entonces esa sería la sombra. Tenemos ya la sombra ahí proyectada sobre ese detalle. Si realmente este tejado, este plano hubiera estado hacia atrás, pues por ejemplo que el balcón sobresaliera por aquí, también proyectaría la sombra aquí sobre el prisma este. Pero bueno, no es el caso. Bueno, vamos entonces a sombrear lo que faltaría. Pues tenemos la sombra de esto, que aquí no llega la luz. Todo esto quedaría en sombra. Y ahora la sombra de esto. Esto como sobresale un poco, pues decíamos, esto debe proyectar la sombra aquí un poco. Y luego aquí, pues lógicamente también la sombra de esto caerá sobre este trozo. Decíamos que esto quedaría aquí en sombra. Y por aquí detrás hasta aquí. Luego queda esta pared en sombra y luego por último queda esta. Bueno, aquí nos pasamos, había que llegar hasta aquí con la sombra, ya que esta quedaba más arriba. O sea, la sombra llega hasta aquí. Esta es la casa que queda en luz, este trozo, ya que la sombra es esto. Y aquí abajo es esto. Y aquí llega hasta aquí. El procedimiento para calcular el punto exacto aquí de intersección pues sería el mismo que hicimos aquí. Lo que pasa que en vez de interceptar como intercepta aquí, pues lógicamente la columna, pues si está al lado, interceptará justo al lado. Entonces la sombra de esta va a ser una paralela que fuga hacia allá. No es más que eso. Bueno, y luego la sombra también de este plano vertical sigue esta dirección. Entonces, si ahora hacemos la sombra de esto sobre este plano, seguiría esa dirección. Pero hay que ver dónde cae este vértice por el mismo procedimiento que seguimos aquí. Bueno, insisto en este detalle, o sea, la sombra es de aquí hacia arriba, lo mismo aquí, de aquí hacia arriba. Y de aquí hacia arriba, o sea, esto que quedó en blanco, en verde es blanco. Eso es, realmente es sombra, de aquí para abajo es luz. Y luego esta sería la pared de este lado de la casa. Esto de aquí. Bueno, por último, lo que nos quedaría sería pues sombrear las columnas. Las columnas, decíamos, por detrás sombreaba, venía por aquí, había que levantar una vertical y traer hasta la columna por detrás, todo por ahí. Y lo mismo esta fugará hacia allá con el grosor correspondiente, haciendo las tangentes, y lo mismo esta de aquí atrás, igual. Y lógicamente si esto pasa por encima de la columna, pues también la sombra del balcón quedará ahí. También habrá que proyectar esto el punto exacto donde queda, que es en realidad la sombra de esto sobre el suelo aquí abajo.
y la columna esta, que está separada también de la casa, pues proyectará su sombra por el mismo procedimiento hacia allá, y lo mismo fugando hacia allá, a lo mejor cae ahí algo de sombra. Si corta aquí a la casa, si no corta no, puede que no corte. Pero bueno, el procedimiento sería tan sencillo como esto. Si aquí está la casa, pues lo mismo, fugamos hacia allá, y donde corte, levantamos verticales. Esta es la sombra de la columna. Tiene más. Y luego también la mitad de la columna estará en sombra. La mitad que en el espacio, pues bueno, será hacer las tangentes a la columna siguiendo la dirección de la proyección de los rayos. Eso quiere decir que la mitad de la sombra aquí quedaría por ser redonda en sombra, y luego la que se proyecta sobre la pared. Bueno, pues esas serían las sombras sobre la casa. En el caso este, pues también la mitad de esto, la mitad de la esfera, todo esto. Y aquí igual, toda esta zona, toda en sombra, y todo esto es lo que quedaría ahí en sombra del árbol. Bueno, parece que está todo. Siempre para clarificar un poco, pues reforzamos algunas líneas, por ejemplo la de la columna que se separa de la casa, la de la casa que llega hasta la columna, por ahí detrás, llega por aquí, y luego habría que reforzar las del tejado, etcétera. Bueno, pues ese sería el procedimiento. También faltaría la sombra de toda esta columna por este lado, ya que tenemos su proyección. Bueno, esta no, porque en realidad fuga hacia allá y no era cilíndrica, esta era prismática, entonces solo tenía de sombra este detalle. Al ser un prisma, vemos aquí, o sea, resulta que el prisma tenía esta forma y fugaba hacia el otro lado. Entonces, realmente las dos caras estaban en luz, solo proyectaba la sombra del tejado aquí. O sea que esta en realidad estaría toda en luz. Lo demás estaría ya en sombra. Bueno, lo más importante de esto es entender que las rectas paralelas se cortan en este punto, y estas del tejado se cortan, estas de aquí todas, también junto con la sombra, en ese punto que queda alineado con este y con la fuga de estas líneas, porque todas están en un plano o en planos paralelos a ellas. Por ejemplo, este está en un plano paralelo a esta. Bueno, eso es lo más importante que hay que entender. Y luego que también que la fuga de los rayos de sol, pues los rayos de sol tienen la fuga aquí abajo. Aquí es la de los rayos. Ahora bien, esos rayos están en planos que lógicamente pasan por esta fuga, porque los planos verticales pasan por ahí, y cortan aquí en esta fuga. Eso quiere decir que la intersección de los planos esos con el suelo, pues son estas líneas. Entonces las sombras de las verticales caen según estas líneas, que son en realidad las proyecciones de los objetos verticales, las sombras de los objetos verticales. Por eso van todos hacia aquí. Por eso las columnas van hacia allá y todos los detalles de la casa de verticales van hacia allá. Entonces, esa es otra de las cuestiones, que por regla general esto siempre, en casi todas las perspectivas, por no ser de cuadro inclinado, pues tenemos la fuga y su proyección sobre la vertical. Eso quiere decir que siempre la sombra de un elemento va hacia allá, mientras que la de los rayos viene hacia aquí. Entonces es distinto. La sombra de un árbol quedaría así, y de un árbol que quedara aquí, pues también tenemos aquí otro árbol, fuga hacia allá, y esta es la sombra del árbol. Pero en este caso, estas dos están no sobre una vertical, sino sobre la línea que va hacia esta fuga. Eso es otra de las cosas importantes que hay que entender en este tipo de perspectiva de cuadro inclinado. Bueno, pues ese sería el procedimiento para calcular así las sombras en una casa en cuadro inclinado.